Tenemos en comunicación a nuestra primera invitada del día. Ella es dirigente del Partido Comunista e integrante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se trata de Zaida Eshmaruk. Bienvenida, Zaida. Te saluda Carmen Fernández. ¿Cómo estás? Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Espero haber pronunciado correctamente tu apellido. ¿Es muy correcto? Muy bien, te digo la verdad, muy bien. Ah, bueno, me quedo mucho más tranquila. Lo pensé mientras le dijiste, ay, mira qué bien que lo pronunció. Le estuve preguntando a un compañero en la radio, igual que ahí me pudo tirar ahí un dato sobre cómo pronunciarlo bien. Bueno, Zaida, bienvenida. Un gusto que estés acá virtualmente en el programa. Teníamos muchas ganas de poder charlar con vos. Bueno, en principio, preguntarte sobre este proyecto del cual participaste, ¿no? en la presentación. Se trata de cuidadoras domiciliarias. Bueno, este proyecto que precisamente atiende, digamos, la necesidad de profesionalización, ¿no? de quienes se dedican a estas actividades. ¿Qué podés comentarnos sobre cuidadoras domiciliarias? ¿Vos te referís al proyecto de ley o a la incubadora de cooperativas? Al proyecto de ley. Al proyecto de ley, sí, en principio. El proyecto de ley es un proyecto muy interesante, es un proyecto que se había presentado ya hace un tiempo y había perdido estado parlamentario y se volvió a presentar, que lo que plantea es la regularización del trabajo de las cuidadoras domiciliarias. Ahí nosotras intervenimos porque en el proyecto original no aparecía la forma cooperativa como una forma de organización del trabajo para brindar estos servicios, que es una forma que existe hace mucho tiempo en nuestro país y que es muy amplia en muchas provincias, ¿no? Existen las cooperativas de cuidadoras. Entonces, nosotras ahí intervinimos con la diputada, con su equipo de asesores, con las otras actoras que estaban trabajando sobre este proyecto, cámaras de cuidadoras, sindicatos de trabajadoras de casas particulares, y construimos un diálogo en conjunto en cuanto a la necesidad de que la forma cooperativa, asociativa, del trabajo autogestivo a la hora de brindar los servicios de cuidado, apareciera explícitamente planteado las distintas articulaciones de esta ley, para que todas las compañeras que ya trabajan organizadas de forma cooperativa en torno a los servicios de cuidado y a prestar los servicios de cuidado, también quedaran incluidas en esta ley para no quedar en desventaja a la hora de que esta ley se apruebe y salir al mercado laboral. Así que es un proyecto muy interesante porque lo que busca en realidad es concederle derechos a las trabajadoras de casas particulares en tornos de cuidado, que es algo en lo que hay un gran retraso, ¿no? Todos estamos de acuerdo que ser cuidado es un derecho, todos más o menos estamos de acuerdo en qué significa cuidar, a quiénes hay que cuidar, pero nos cuesta mucho entender que el que cuida está trabajando, y el que está trabajando, en este país por suerte los trabajadores tienen derechos y hay que cumplirlos, y las trabajadoras de casas particulares están muy por detrás de la media de los derechos de los trabajadores en nuestro país. Coincido totalmente. Zaida, y a ver, vos decías, ¿no?, que este proyecto ya fue presentado de hecho por segunda vez. Pensaba, ¿no?, ¿qué cuestiones se ponen en tensión al momento de, como vos bien decís, sí, estamos todos de acuerdo medianamente en las políticas de cuidado y que hay que, el Estado de alguna forma tiene, ¿no?, que resguardar, digamos, estas actividades. Pero ¿qué intereses o qué sectores de pronto se ponen en tensión al momento de presentar, ¿no?, una propuesta vinculada a las tareas de cuidado, como en este caso lo de cuidadoras? Mira, yo la verdad desconozco con el proyecto anterior cuáles fueron los debates que hubo en torno a ese proyecto. Sé que no pasó de comisiones y por eso perdió estado parlamentario. Desconozco dentro del Congreso cómo se plantearon esos debates, pero son muchas las tensiones que aparecen, porque si uno regula el trabajo de las personas, y principalmente de las mujeres, que son las que hacen trabajo domiciliario y son las que cubren a otras mujeres que salen a trabajar en sus hogares, si uno regula eso, se ponen en tensión muchas cosas, porque para empezar,
hay que determinar qué es el trabajo domiciliario, qué son los cuidados, la mujer o la persona que alguien contrata para cuidar, no sé, a una persona enferma, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer? ¿Tiene que hacer todo? ¿Tiene que suministrarle medicación, bañarlo, hacerle las compras, limpiarle la casa? ¿Tiene que hacer todo eso? No, la verdad que si lo tiene que cuidar, digo, bueno, entonces entran como muchas cosas en tensión, y además que hay una gran invisibilización del trabajo de los cuidados y del trabajo que se realiza en torno a las tareas de cuidado en todo lo que los cuidados implican, digo, no solamente en aquellas personas que tienen una dificultad, digo, en sostener las casas con los niños cuando no están en una institución y están en su hogar, todo eso hasta hace muy poco tiempo, y para muchos sectores sigue siendo algo que no es un trabajo, que se tiene que hacer y que lo hacen las mujeres, y es así. Entonces, bueno, visibilizar eso implica romper muchas estructuras, romper muchas formas de concebir y de organizar nuestra sociedad que están muy instaladas sobre conceptos que hay que irlos desarmando y desandando. Y esta ley un poco viene a plantear eso, ¿no? Que era un poco lo que aparecía cuando conversábamos las compañeras de las cooperativas con las compañeras de los sindicatos o que trabajan para distintas empresas, que es bueno, a la cuidadora nos contratan para cuidar, pero terminamos resolviendo todas las actividades domésticas de la casa en la que estamos durante el tiempo que estamos. Exacto. Sí, y ¿dónde queda el límite, no? En este programa, en más de una oportunidad, hemos hablado, con referentes, ¿no? de trabajadoras de casas particulares y demás, y siempre nos encontramos con lo mismo, ¿no? Con dividir el límite en cuanto a cuáles son realmente las funciones y las tareas, y principalmente también considerar, ¿no? Que se trata de un trabajo, porque pareciera ser que en el ámbito de lo doméstico, de alguna forma, eso se pierde de vista. Exactamente. Y todo ese tiempo que nosotras utilizamos en sostener esas tareas de cuidado es tiempo que no utilizamos en trabajo rentado. Y en tener, mayor independencia económica, mayor acceso al mundo laboral. Entonces, la distribución de las tareas de cuidado es la base de la distribución y de la igualdad entre los géneros en cualquier sociedad. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Tremenda tarea, imagínate. Absolutamente. Y desde el Estado, ¿qué consideras qué más se puede hacer, digamos, o desde otros ámbitos, bueno, como el ámbito educativo, ¿qué se puede hacer desde los medios de comunicación? Incluso me animo a preguntar, para poder generar conciencia, ¿no? Respecto a las tareas de cuidado. Bueno, mira, desde el Estado se hizo una experiencia interesante estos años que fue conducida por el Ministerio de Géneros y Diversidad de la Nación, que fue la creación de una mesa interministerial de políticas de cuidado, donde todos los organismos del Estado que tienen algo que ver vinculado a los cuidados, pero por lo tanto estuvieron absolutamente todos sentados en una mesa pensando y articulando esas políticas, y de esa mesa surgió una comisión redactora que es la que presentó el proyecto de ley que presentó el 2 de mayo el presidente, que es el del Sistema Nacional Integral de Cuidados, que plantea desde regular, digamos, el derecho a ser cuidado, qué son los cuidados, el trabajo del cuidador y las licencias. Sí. Y ahí hay un gran tema, digamos, ¿no? Porque a la hora de pensar las licencias equitativas, empezamos a distribuir un poco. Nosotros seguimos viviendo en un país donde los hombres tienen 3 días por nacimiento. Sí. ¿No? Digo, como si no tuvieran nada que ver, claro. Exactamente, con todo lo que hemos avanzado en un montón de temas, incluso en el debate público, en el debate social, la sociedad eso lo acepta. Digo, nosotros seguimos teniendo legislaciones que legislan otra realidad y que avalan todo lo que queremos ir deconstruyendo. Entonces, bueno, ese proyecto de ley que para mí es muy importante difundirlo, con lo que se conozca, porque esa es la forma también de garantizar que en el Congreso se mueva. Después yo creo que hay que trabajar mucho sobre esta idea que cuidar es un trabajo, y que el que cuida está trabajando, y los trabajadores tienen derecho. Entonces el que cuida tiene que recibir una remuneración y un reconocimiento por esa labor que hace. Y que principalmente esas tareas además las hacen las mujeres, y que entonces reconocer eso y empezar a remunerar eso va a empezar también a generar una equidad en cuanto a los ingresos. Y después desde los medios me parece que es muy importante, te decía, instalar esta idea y trabajar mucho sobre esta idea de los cuidados, y también sobre que todos debemos cuidar, ¿no? Sí. Que el trabajo del cuidado y la tarea del cuidado es una tarea de todos y no solamente de un sector de nuestra sociedad.
Exacto. Sí, sabes que en este programa lo hablamos, este tema del proyecto, y una de las cuestiones que surgió cuando hablamos del tema fue hace 3 programas atrás, me parece, fue esto de, bueno, ¿quién controla y de qué forma esto se implementaría, ¿no? En el caso de las licencias, pensando de pronto en una trabajadora de casa particular, donde si vamos realmente, la ley suena hermosa, pero si vamos realmente, ¿no?, al terreno concreto, muchas veces estas trabajadoras no pueden ni siquiera pedirse el día para ir al médico. Y digamos, eso pasa, bueno, ¿no? Exacto. Por eso que existe una ley que regula el trabajo domiciliario y que el trabajo de cuidados domiciliarios es para solucionar o por lo menos tener una herramienta para ir erradicando estas cuestiones, pero la ley para mí incorpora algo muy interesante que nunca existió, que es la licencia para los monotributistas. Sí, es verdad, eso no existía. Sí. Y entonces, si el monotributista puede tener también esa licencia y eso lo cubre el Estado, puede ser reemplazado, digamos, o el trabajador de la casa particular, si tiene una licencia que la cubre el Estado, el que lo emplea durante sus 3 meses puede emplear a otra persona, porque esa licencia está cubierta, como está cubierta la licencia de cualquier trabajador en relación de dependencia. Sí, eso es llamativo y sería interesante ver cómo se aplica totalmente. Sí, y hay que defenderlo mucho, ¿no? Porque nosotros hoy en la Argentina estamos discutiendo con sectores que lo que dicen es que el Estado no tiene que financiar nada, que cada vez tiene que ser más chiquito, que cada vez tiene que intervenir menos, y en realidad nosotros lo que necesitamos es mucha intervención del Estado y sobre todo con recursos para poder modificar esta realidad en este momento. Entonces es importante difundirlo, darlo a conocer, que la sociedad sepa que esto se está discutiendo, porque si no es más difícil de defenderlo. Sí. La verdad que sí. Zaida, te hago una última pregunta. Yo tengo entendido que por estos días se creó un consejo de asesores de género dentro del INAES. ¿Esto es así? Entiendo que vos formás parte de este consejo, de este espacio. Me gustaría que puedas comentar un poquito, bueno, en qué consiste la función de dicho consejo y bueno, cuál sería tu rol, ¿no?, dentro del mismo. Sí, es así. Mira, nosotros hace 2 años venimos trabajando desde el INAES con el sector cooperativo y mutual en pensar en conjunto e implementar en conjunto distintas líneas y estrategias y políticas destinadas a trabajar sobre mayor igualdad, sobre erradicación de violencias, sobre equidad de participación entre los géneros, sobre la no discriminación y marginación. Y venimos trabajando una agenda tanto interna con las trabajadoras y trabajadores de nuestro instituto como hacia el sector cooperativo y mutual con las compañeras y compañeros dirigentes del sector. Entonces lo que hemos decidido fue institucionalizar ese espacio de diálogo permanente que veníamos teniendo, conformando un consejo asesor de géneros y diversidad de nuestro directorio. El nuestro es un instituto que está conducido por un directorio. Entonces que este consejo va a estar compuesto por compañeras, compañeros y compañeras que las distintas entidades van a nombrar para ser parte, y la idea es poder pensar en conjunto con ellos permanentemente la transversalización de estas políticas, pero además poder tener un ida y vuelta permanente con los compañeros y compañeras que en los territorios llevan adelante estas políticas para poder ir corrigiendo, mejorando, cambiando, profundizando y ampliando, digamos, ¿no? Nos van a dar permanentemente esta ida y vuelta entre la proposición de la política, la proposición de la estrategia y el desarrollo de las mismas en los distintos ámbitos, en las distintas cooperativas, mutuales y en las federaciones. Entonces, bueno, un poco la idea del consejo es ese, ¿no? No solo que pueda asesorar en cuanto a cómo legislar nosotros, sino que también sobre las legislaciones que van existiendo, las líneas de trabajo que van saliendo, puedan ser el termómetro de cuán efectivas, eficientes o acordes son para lo que el sector necesita en este momento. Clarísimo. Zaida, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerte nuevamente que te hayas tomado este tiempo para poder charlar y contarnos un poco sobre lo que se viene llevando a cabo, ¿no?, principalmente vinculado a las actividades con el tema de los cuidados, ¿sí? Desde acá, bueno, el espacio siempre obviamente está abierto y nos gustaría invitarte en otra oportunidad. Un saludo y muchas gracias. No, Carmen, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas y seguimos en contacto, a disposición para cuando quieran. Dale, hasta luego.